Artilugios Digitales, con María Capurro Robles y Carolina Martínez Elevi. Artilugios Digitales, porque la tecnología no es neutral. No es neutral. Una columna sobre plataformas, poder, derechos y vida cotidiana en tiempos digitales. Y sí, artilugios digitales, pero también a qué vinimos, y antes escuchábamos las vías de comunicación, llegaron mensajes de Mónica, de Villa Devoto, de Roberto, de Caballito, que solamente mandaron saludos, y también de Flavia, que dice escucharlas hablar hoy a Romina y Julieta de la construcción de lo comunitario, comunidad que devuelve cuando se necesita de ellos, de nosotros, porque es mucho lo que nos dan quienes construyen con otros. Y me quedo con militar nuestro conurbano. Acá desde Ramos Mejía, abrazo, aguante la radio, dice Flavia. Un abrazo grande, Flavia, que también se ha comunicado otras oportunidades y no alcanzamos a leer su mensaje, pero hoy sí lo hicimos. Y como decíamos recién, y como decía también la cortina, el separador de presentación, seguimos con Artilugios Digitales, Tecnologías, Derechos y Vida Cotidiana, columna que cada 15 días hacen María Capurro Robles y Carolina Martínez Elevi, que hoy está ausente con aviso, pero está aquí María Capurro Robles. Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás, María? ¿Qué haces, Ernest? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Feliz de reencontrarnos al aire. Ay, yo también. La verdad que sí. Sin Caro, pero muy feliz. Ya volverá Caro también, claro. Así que ahí le mandamos un abrazo gigante desde la tribu. ¿Y de qué hablamos hoy, María? Bueno, hoy vamos a hablar de violencia digital, de adolescencia y de inteligencia artificial. Todo eso junto en una misma columna y al compás de un tema, este tema que seguro lo escucharon en estos días, algo, mucho, poco. Les preocupa o les toca de cerca a muchas personas que nos escuchan posiblemente. Todo va muy rápido y hay temas y herramientas que hace poco de las que ni siquiera hablábamos y hoy están siendo parte de escenarios que son muy complejos de abordar. Partamos de esa base, ¿no? La violencia digital y en particular cuando hablamos de jóvenes, es siempre la violencia digital por motivos de género un problema complejo y en este caso es más complejo y ahora vamos a hablar de por qué eso es así. ¿Qué pasa? ¿Es algo ajeno o distinto a otras violencias que sobre todo caían sobre las mujeres, sobre las diversidades, etcétera, y en particular sobre las mujeres, las niñas, las adolescentes? No, en realidad lo que pasa es que el entorno digital abrió un escenario nuevo para desplegar esas violencias que reproducen en realidad desigualdades y patrones de violencia que estaban antes, que están en nuestra sociedad, en el entorno por fuera de las pantallas históricamente, ¿no? Entonces no es aislado o escindido de eso lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué es y de qué hablamos cuando hablamos de violencia digital, ¿no? Hay muchas formas de llamarla, a veces se la llama violencia de género facilitada por tecnologías, pero entendemos lo que estamos diciendo, es toda aquella violencia y de hecho nuestra ley de protección contra la violencia hacia las mujeres ya desde hace pocos años incorpora esta forma de violencia como la conducta, la acción o la omisión que se comete, instiga o agrava utilizando tecnologías. Pueden mirar la definición, es compleja como muchas definiciones de esa ley, pero muy necesaria. Entonces, es un tema que se está discutiendo la regulación o la incorporación en leyes de protección en distintos países. Argentina lo tiene, México lo tiene, Brasil muy recientemente, Panamá, no mucho más. Y la característica es justamente esto, ¿no? Que dialoga, es como una continuación de lo que pasa fuera de línea, en línea, ¿no? En parte. Además, produce daños multidimensionales, ¿no? Porque afecta la intimidad, afecta la vida privada, afecta la integridad, la salud, o sea, es multidimensional en el daño que causa, como las violencias en general. Y además tiene esta cuestión de que, bueno, puede perdurar, circula de una manera el ejercicio de esa violencia que es particular porque atraviesa, o sea, utiliza los medios digitales con todas sus particularidades. Y obviamente, si se trata, por ejemplo, de una violencia digital ejercida contra una mujer que es migrante o contra una mujer, una adolescente o contra una persona afrodescendiente o contra donde se cruzan distintas situaciones de vulnerabilidad o lo que se llama interseccionalidad, o sea, atraviesa distintas
vulnerabilidades estructurales o desigualdades estructurales, por supuesto eso se profundiza. Ahora, no vamos a hablar de todas las modalidades de violencia, un día vamos a hacer más columnas sobre esto porque claramente es algo que está en nuestra vida cotidiana, las personas que usan redes sociales, entornos digitales, quienes tenemos hijos, estamos en espacios de cuidado, o sea, la violencia se instaló también en ese lugar. Hoy vamos a hablar solamente de la que tiene que ver con material íntimo o sexual, la circulación, por supuesto sin consentimiento de ese material, y también sobre cómo intervienen las tecnologías de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Ha habido muchos casos, ya se conocen casos en distintas provincias, el caso inicial fue inicial que tomó más repercusión que otro, fue uno en Córdoba en 2024, ¿te acordás? Sí. Bueno, eso te iba a decir mientras te escuchaba. Cuando creemos que entendemos lo que está pasando, aparece un desafío nuevo, ¿no? Porque eso que vos dijiste antes, que va muy rápido, y como las tecnologías van muy rápido, el uso de la inteligencia artificial sabemos que puede tener buenos objetivos, pero también ser mal usada, por ejemplo, para editar fotos, para, ¿no? Compartir datos. Y antes esas violencias quizás quedaban en el ámbito de lo privado, pero ahora se expanden de un modo exponencial, ¿no? Claro, sobre todo esta que tiene que ver con circular o crear, incluso, material de contenido íntimo sexual, por supuesto sin consentimiento, porque acá tenemos que distinguir, o sea, puede haber un intercambio incluso entre adolescentes o jóvenes o adultos, personas adultas, un intercambio consentido de ese tipo de material, cuando son fotos propias, digamos, no manipuladas, pero existe un consentimiento libre, etcétera. Es verdad que uno tiene que ser muy consciente cuando hace eso a cualquier edad, que una vez que uno lo pone en circulación, por más confianza que tenga, que es fundamental la confianza, etcétera, eso salió de nuestro control. Claro. Y eso es muy importante, tenemos que tenerlo presente todas las personas. Pero además, también puede ser ese mismo material u otro material que una adolescente subió a su cuenta de Instagram, además manipulado, claro, ¿sí? Y creado nuevo material o manipulado incluso desde cero. Entonces, esa manipulación, esa creación de contenidos íntimos, también enviar un contenido sin consentimiento, o sea, que yo reciba o que una persona reciba un material que no consintió recibir, eso también es una forma de violencia digital basada en este tipo de contenidos. Exigirle a otro que lo mande, exigirle a otro que lo mande también, y ni digamos la parte de la venta y la comercialización, que eso ya, digamos, cambia mucho todo, ¿no? No nos vamos a meter en la cuestión de delito, pero ahí ya estamos en otro escenario. ¿Qué suma hoy la inteligencia artificial generativa? La posibilidad de manipular, de crear contenido nuevo. No lo hace cualquier inteligencia artificial generativa, son aplicaciones o tecnologías que hay que buscar específicamente, saber dónde buscarlas y cuáles son. Están fácilmente accesibles, no es buscar ninguna aguja en un pajar, encontrarlas, pero no son en general los chatbots o ese tipo de inteligencias que se usan habitualmente. Hay que saber. No sé si lo cambiaron esto, pero me acuerdo hace unos meses que se había puesto de moda pedirle a una IA de una red social que tomaran una figura pública y la pusiese en una supuesta foto en bikini o desnuda, ¿no? Y que esa misma IA de esa red social respondía facilitando una imagen. Sonaba como algo muy increíble que esté sucediendo. No sé si al final eso fue regulado, fue prohibido o la misma red decidió cancelarlo. Mira, está en permanente modificación, digamos, lo que está haciendo, está permitiendo, no está permitiendo hacer, al ritmo de que las propias plataformas están habilitando ahora la manipulación de fotografías, ni siquiera para transformarlas en material íntimo, para manipularlas, para extraerlas. O sea, hay que tener bien claro, un día vamos a venir con eso, de qué cuestiones tocar en nuestras propias plataformas para que eso no pase. Pero efectivamente, nuestras imágenes están en el mundo digital para ser no inicialmente objeto de ningún tipo de manipulación. Obviamente, uno no lo pone ahí por eso, pero tiene que tener claro que, y particularmente si es material íntimo, como decía Antrigo, sale fuera de nuestro control. Ahora, ¿qué pasa en el ámbito escolar? ¿Qué está pasando entre adolescentes? Que yo sé que es algo que puede preocupar a quienes nos estén escuchando, que tienen hijos, hijas, personas a cuidado, docentes que nos puedan estar escuchando. Es una problemática global, o sea, ya se encuentran casos en distintos países, obviamente, no es una cuestión argentina. En Argentina, en distintas provincias, comentábamos antes el caso de Córdoba, donde el material
por parte de compañeros era subido a páginas pornográficas y vendido ahí. O sea, ya hay como una ingeniería mayor. De hecho, ese caso se judicializó y llegó a juicio. En la ciudad de Buenos Aires hay mucho trabajo en temas de protección de imagen, y entonces en la Ciudad de Buenos Aires, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, vienen trabajando este tema con informes y siguiendo casos. El último informe de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde estamos, pero tomémoslo como referencia porque sabemos que esto está pasando en las distintas provincias y que además en mayor o menor escala, con mayor o menor visibilidad pública o incluso en la comunidad educativa, esto está pasando en todas las escuelas. O sea, es un fenómeno con distinta graduación está ocurriendo, ¿no? Y acá surge ese dato, ¿no? Por un lado, el primer dato es de los chicos chicos y chicas a los que encuestaron, el 1% reporta haber sido víctima directa de violencia digital con este tipo de modalidad. El 13%, ahí vamos a empezar a subir, señala que conoció casos en su entorno escolar. Y acá vamos a esto de que en menor o mayor medida está ocurriendo en las escuelas. El 43% dice que recibió imágenes o videos manipulados con inteligencia artificial. Es ahí atento con ese dato, y el 35% declara que verificó la autenticidad de ese material. Ahí ya tenemos un panorama que ya es alarmante, lo dice la Defensoría, y expresa un poco el panorama del que uno va teniendo el pulso, ¿no? en la vida cotidiana. O sea, casi la mitad de los pibes recibieron algún tipo de imagen manipulada. Exacto, de este tipo de imagen, no Sí, otra, sí, digamos, de alguien jugando al fútbol, No, una chica jugando claro. al fútbol. Reacciones, y acá es un dato clave que nos va a comunicar con la segunda parte de esta columna, que es qué podemos hacer nosotros y qué pueden hacer las instituciones que están lidiando con esto y en la que muchas personas pertenecemos. Otro dato clave que trae ese trabajo de la Defensoría es que la respuesta de los chicos y las chicas frente a situaciones de violencia tiene las siguientes características, ¿no? Principalmente se gestiona entre los pares. Después, el 66% evita compartir los contenidos a niños. Eso es muy bueno. Vamos a ver lo que como reacción comunitaria es muy importante. El 56% brinda apoyo a la persona afectada y, atención, solo el 26% recurre a personas adultas o autoridades escolares. No lo estoy señalando para poner foco en lo que los chicos hacen o dejan de hacer, sino en la interpelación que eso significa para las personas adultas, que se supone que deberíamos poder encontrar la manera de contener, acompañar, o ser un espacio de confianza para esa situación. Se trate de la situación de que se trate, ¿no? Como, bueno, la recibí, no la produje yo, o soy víctima, etcétera, ¿no? Ahí hay un dato. Y ese dato nos conecta con la idea de que no es una cuestión que podamos o que pueda resolverse de manera individual, que no pueden resolverlo los chicos de manera individual, que no podemos resolverlo los adultos de manera individual. Tenemos que construir entornos seguros, solidarios, de comunicación y de confianza y de reparación y construcción. Porque a convivir con los entornos digitales también se aprende, y a entender y a construir una ética de el uso de esos entornos digitales también se aprende. ¿Cómo puede intervenir la escuela, que es este primer lugar donde se visibilizan o aparecen estos casos, y sobre todo aquellos que toman relevancia pública por la dimensión, por la cantidad de chicos o chicas que involucran, etcétera, etcétera, por la escuela en la que ocurren? Y aquí voy a hablar de Emma, así solo Emma no, pero Emma Bondaruk. Emma Bondaruk era una chica que tenía 16 años, que en 2024... en el marco de un vínculo compartió una imagen, y acá de vuelta, ¿no? Esto puede ocurrir, y traicionando su confianza, la persona hizo circular esa imagen íntima, en la escuela, y entonces Emma intentó encontrar interlocución con los adultos, incluso en la escuela, y como dice su mamá Laura, que hoy hace de esa pérdida irreparable e inimaginable para uno una lucha, ¿no?, por trabajar estos temas de otra manera en el ámbito de las escuelas, nadie la pudo ayudar, nadie tenía las herramientas, la directora la citó junto con el chico que había hecho eso y los retó, y cuando Emma llegó a su casa también hubo un momento de conversación con la madre. Cuando la madre salió, Emma se suicidó. Emma tenía 16 años, y lo que
desveló, y bueno, siempre está en el relato de la madre, es nadie supo qué hacer con eso, nadie pudo acompañarla y ayudarla. Las escuelas tienen muchas falencias, efectivamente, en el abordaje de estos casos. No las estoy responsabilizando. Estamos en una época de retracción de lo que son los contenidos y las políticas de educación sexual integral. Eso, además de que es un fenómeno desafiante para el que nadie tenía herramientas, claramente significa un retroceso como estructural en cómo se están abordando estos temas o no con los chicos y las chicas. Entonces, no estoy diciendo que por ello las escuelas tengan la responsabilidad integral sobre esto. Hay un retroceso, una retracción de la institucionalidad pública sobre eso, pero realmente es necesario pensar de qué manera y con qué abordaje. Y la actitud de la mamá de Emma, proponiendo lo que hoy se llama Ley Emma, que está circulando, proyecto de Ley Emma en realidad, que está circulando por comisiones en el Congreso de la Nación, es para capacitar a las escuelas en prevención y abordaje de la violencia digital en articulación justamente con la ESI. Mientras tanto, les digo a quienes nos están escuchando y que piensan, bueno, pero hasta que no llegue la ley, existe lo que se llama Guía Emma, que es la guía para el abordaje de casos de difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento en ámbitos educativos. Perdonen el largo título, pero así es. Guía para el abordaje de casos de difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento en ámbitos educativos. Esa guía se puede descargar, consultar, hay un sitio web. Ya les cuento, la dije entero el nombre por si lo van a buscar. En la organización Faro Digital, que es una organización que trabaja mucho en las escuelas, está colgada la guía y también obviamente la vamos a dejar nosotros cuando colguemos esta columna a modo de podcast. El desafío en el que estamos con este tema es que estamos hablando de adolescentes víctimas y también adolescentes que son responsables. O sea, por eso es la complejidad del asunto. Y por eso hay algunas claves importantes. A veces la escuela es el espacio de confianza con el cual los chicos y las chicas cuentan, sobre todo las chicas cuando son víctimas. A veces la familia no representa ese espacio de confianza. Si lo representa, es fundamental. Entonces, la escuela tiene de por sí un rol y un rol intransferible y fundamental de tener una escucha activa, una escucha integral, espacios. Y cuando digo la escuela no es la institución como si fuera un monolito gigante, sino que la escuela es ese o esa docente que estableció confianza, ese o esa preceptora que también encontró un vínculo con los chicos y las chicas que les permite hablar o habilitar más la conversación y la palabra. Es decir, cuando pensemos en la escuela, pensemos en realmente cada una de esas personas que construye confianza a diario con los chicos y las chicas. La escuela, desde ese lugar, puede contener, tiene que reconocer el dolor, la angustia de las víctimas, tiene que escuchar qué necesitan para poder transitar ese momento y tomar medidas, obviamente. ¿Cuál es la perspectiva que se propone tanto en el proyecto de Ley Emma como en la guía que existe? Es una perspectiva de construcción de la reparación de ese daño, por supuesto, de señalamiento del problema enorme que representa el ejercicio de esa violencia, reconocimiento de las víctimas, escucha para ver qué necesitan, qué medida hay que tomar que realmente signifique protección, garantía de derechos, etcétera, etcétera, pero desde un abordaje restaurativo. Cuando esa violencia se comete, algo se rompe. Uh-huh. Algo se rompe en la estructura, en el tejido y en la sociabilidad de ese grupo de amigos. Pensemos que esto puede también pasar en un club. Claro. ¿Sí? Entonces algo se rompe y lo que propone ese proyecto y lo que propone la guía es qué medidas hay que tomar para restaurarlo. Por supuesto, las víctimas pueden también hacer una denuncia y esa escucha implica acompañar eso si así lo deciden. Sin embargo, estamos en un momento de tanto avance, ¿no? Tanto avance de la mirada punitiva sobre los chicos, con la baja de edad de imputabilidad que es inminente ahora a partir de septiembre, con lo cual tenemos la urgencia de desarrollar otro tipo de abordajes para estos problemas, porque de verdad uno quiere pensar, y así corresponde pensar, que los adolescentes son personas que están en etapas de crecimiento, desarrollando su subjetividad, su sociabilidad, y que realmente lo que va a transformar la situación no es el derecho penal, sino la reflexión consciente, sensible, empática y reparatoria, o sea, la conciencia del daño, todas esas reflexiones y la construcción colectiva, ¿sí? Dentro de las
medida de protección que es, por supuesto, uno no va a imponerle a una víctima, digamos, hay medidas que se pueden tomar para que eso se vaya haciendo con el tiempo y se vaya reconstruyendo el lazo que esa violencia ejerció. Pero desde esa perspectiva, que es una perspectiva que entiende que hay algo para transformar fundamental, porque lo que no querés es que vuelva a pasar. Entonces, ese es el sentido que incluso en todas las declaraciones de Laura uno ve como orientador de la propuesta, ¿no es cierto? Escuchar, acompañar, reparar, restaurar. ¿Qué hacemos en casa también, no? Porque la escuela es ese lugar, pero los chicos no llegan a la escuela sin tener un hogar con las características propias, pero un hogar afín o una casa o adultos que están a cargo, lo que fuera. Y esa misma escucha tenemos que tenerla los adultos, las personas adultas que tenemos chicos a cargo o que por cualquier tarea de cuidado. Esa escucha implica no minimizar el problema, ¿sí? No decir es un chiste, te hizo una joda o ese tipo de cosas, ¿sí? Todas las personas estamos interpeladas por esto, tenemos que poder tener una escucha atenta, una escucha que además no es controlar. Dame el celular que te controlo todo el celular. Ni el control, ni minimizar el tema es la clave de nada. Crear confianza, por el contrario, que los chicos entiendan esa posibilidad de incluso trasladar su preocupación, su angustia, todo lo que sienten sobre la situación en el lugar que estén. Pueden haberlo recibido solamente y no saber qué hacer con eso, ¿sí? Entonces, la vergüenza, el miedo, la angustia, el enojo, la soledad tienen que transformarse desde la escucha que podamos construir las personas adultas en otra cosa. En lo inmediato, una especie de tip que uno toma es conservar los contenidos de eso que circuló, no antes de bloquear a la persona, si la decisión es bloquearla inmediatamente, conservar esos contenidos, porque esos contenidos son los que uno después entiende que puede reconstruir qué ocurrió a partir de eso, ¿sí? Y sobre todo, además, reforzar la seguridad de las cuentas, o sea, tener algunas medidas de protección inmediatas o de conservación de ese material que pueda haber circulado, no para revictimizar a nadie, sino porque después pueden servir para entender qué pasó. Siempre pensándolo como ese ámbito de reparación que la escuela y la comunidad en general, porque esta es otra cuestión, ¿no? ¿Qué puede hacer la comunidad y qué podemos hacer como comunidad? De la comunidad forma parte de la escuela, formamos parte de las familias. La comunidad, todos podemos cortar esa cadena de violencia, todos podemos señalar y señalar los problemas, participar en talleres, proponerlos a la escuela, proponerlos en el club, proponerlos en el ámbito en que pertenezcamos. Nada de todo esto va a resolverse ni desde una mirada punitiva, ni desde una mirada que sea desinteresada, como eso no le va a pasar, eso no le pasa a mi hijo, eso no me pasa, en mi casa no pasa, o cosas por el estilo, sino que tenemos que profundizar lo que importa el consentimiento, el valor de la intimidad, los vínculos, y todo eso está por construir, los talleres, las charlas, la comunicación, esta conversación que tenemos ahora son las vías para entender cómo parar esto. Realmente, porque uno no puede pensar en otra cosa que no sea parar esto, y cómo pensar que hoy es la inteligencia artificial generativa, mañana puede venir otra herramienta si no construimos una ética de este uso, un sentido empático de este uso, enseñarles a los chicos y a las chicas en ponernos en el lugar, ser nosotros ejemplo de ponernos en el lugar de los demás. Es solo ahí que está la clave para construir otro vínculo y un vínculo saludable y no violento con las tecnologías. Escuchar antes que retar, acompañar antes que buscar castigos, y estas preguntas, ¿no? ¿Qué hacer desde la comunidad, desde la escucha, en este caso, como propone María, en los artilugios digitales que ayudan a pensar una problemática que está más que presente en la vida de la comunidad, de las familias, de las personas que tenemos hijos, de las personas que no tienen hijos? Está, como decías vos antes, es algo de la escuela, es algo del club, es algo del barrio, que tiene que ser acompañado también por la búsqueda de una regulación que acompañe, ¿no?, esa construcción comunitaria, pero que, claro, no puede quedar solamente en manos de unos congresistas que tienen que discutir una ley, sino que también en comunidad se puede encontrar un modo de acompañar y de solucionar. Sí, y siempre, por supuesto, pensando en reparar a esas víctimas de la manera que ellas también quieran ser reparadas, sin imponer, escuchando. O sea, existe la posibilidad de denunciar
según qué situaciones, eso también tiene que ser escuchado, pero desde un lugar de pensar cómo construimos un mejor vínculo y un uso seguro y no violento de las tecnologías. Artilugios digitales, ¿en a qué vinimos? Gracias, María, hasta dentro de 15 días. A vos, beso. Esto fue ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Las conversaciones de hoy para imaginar lo que buscamos. Si querés escucharnos en vivo, podés hacerlo todos los miércoles de 14 a 16 por el aire de FM La Tribu, en la 88.7 MHz en la ciudad de Buenos Aires o en fmlatribu.com en todo el mundo. Nos encontramos la semana que viene.